través de esta muestra podemos ver la presencia precisamente de cómo era el Perú y su importancia y su trascendencia y su magnitud en los mapas holandeses del siglo XVI al XVIII. El enfoque que le queremos dar a esta muestra y a esta exposición es precisamente esa, ¿no? Es el orgullo que debemos tener como peruanos para ver cómo en Europa y en otros países del orbe nos enfocaban y nos miraban. La importancia de la exposición es en realidad para ver cómo Perú apareció en estos mapas antiguos, ¿no? y la posición que tenía Perú y también la historia de cartografía que ahora nosotros para buscar nuestras viajes en el mundo podemos contar con una cartografía muy exacta, pero por supuesto a veces ha desarrollado en la historia y eso fue el inicio de eso en que nos pasamos hasta hoy. Sí, profesor. Hemos entrevistado también a Carlos Rojas. El de las historietas. Efectivamente, él es un historietista que sabe hacer lindos dibujos y que además tiene formación de historiador, es profesor en un colegio y ha hecho sus estudios en San Marcos. Yo he visto la de Garcilaso La Vega, es como la revista que tenía mi papá del Hombre Araña y Superman. Revistas gráficas, sí, entonces, en las cuales se llega a la juventud y a la infancia, sí, de una manera ágil, presentando las historias a través de estas historietas de Carlos Rojas, que vamos a escucharlo, cómo trabaja los nuevos materiales pedagógicos. Ya, listo. Carlos, cuéntanos un poco, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido esta afición por la historieta y por novelar un poco la historia del Perú? Claro, todo parte por una vocación. Yo de pequeño siempre me encantó la historia, entonces empecé del colegio, me acuerdo que me llegó como un libro en blanco. Mi hermano trabajaba en una imprenta, empecé a dibujar imágenes del colegio y de ahí empecé a irme a estas librerías amazonas que estaban en esa época, que era en la Avenida Grau. Y empecé a dibujar y hasta ahora no he parado, ¿no? Un poco creo que es la vocación de dibujar y describir la historia. ¿Cuándo empezó esto? El 2001 empecé con el Seminario de Historia Rural de San Marcos. Ya. Publiqué lo que es Manco el Inca. Seminario de Historia Rural Andina. De la Universidad de San Marcos. Claro, ¿no? que es un centro de investigación de San Marcos. Entonces ahí yo escogí a un personaje que es Manco Inca, sí, que es un personaje de la lucha de reconquista, un personaje interesante que, digamos, a diferencia de Atahualpa, que es capturado, que es estafado por los españoles y ahorcado, Manco Inca tiene la capacidad, el espíritu de recuperar, ¿no? ¿Y en tu libro cómo lo has retratado a Manco? Bueno, es un Manco, un poco basándome en Guampo Madayala, ¿no? Yeah. Lo he agarrado sin cabello largo, los cientos usaban el pelo corto, eso es lo que dicen las crónicas, se rapaban el pelo para diferenciarse. La clave en el libro es en el humor, ¿no? Aparecen escenas, por ejemplo, hago referencias a toreros españoles, sí, por ejemplo, a Manolete. ¿Introduces el humor? Claro, porque el humor es una forma de llegar. El humor, digamos, manejado con criterio, puede servir para dar un mensaje. Y en mi libro el mensaje es identidad nacional, el mensaje es aprender de los errores, reírse uno mismo también a veces, pero de una manera, digamos, para ir aprendiendo, ¿no? Tenemos también a Miguel Grau, que es un personaje también, su biografía, es un emprendedor. A los alumnos, a la juventud, como dice Basadre dice esto, ¿no? Sí. Se le puede invocar su nombre sin que él emanen impuras influencias, dice Basadre.
Es un gran padre, es una persona que de grumete pasó a ser contraalmirante, es una persona que que podía estar conversando con los marinos rudos y también triunfaba en los salones, sabía inglés. Y hablabas del humor. El humor siempre es importante, pero nunca dejando de ser fiel a la historia, a las fuentes. Mi formación de historiador en San Marcos es muy importante. Me ha enseñado que hay que, digamos, ser fiel a la fuente, a la investigación, a la rigurosidad científica, y eso darle un poco del lenguaje coloquial, la parte comunicativa, y aumentarle ahí lo artístico, el dibujo. Entonces unimos la investigación, un lenguaje coloquial y unido al dibujo. Esa es una clave más o menos de lo que yo pretendo. Vamos a terminar hablando de tu libro sobre el Inca Garcilaso de la Vega, un personaje pues tan importante para nosotros, ¿no? El primer mestizo. Fundacional. ¿No? Fundacional. Y sabemos que el Inca, por su origen mestizo, de repente ha podido tener un parecido a nosotros, ¿no? Y yo a veces digo, nos miramos al espejo y ahí está el Inca Garcilaso, ¿no? Así es, ¿no? La mayoría de personas somos mestizos biológicos y culturales. Sí, con cara larga, un poco, ¿te parece un poco a ti el Inca también? Sí, Garcilaso? eso me dijo mi profesor historiador Quiroz, que la portada me basó en yo mismo, ¿no? Pero eso es un poco lo que todos los peruanos tenemos algo del Inca. Yo hablaba con Valdemar Espinosa, que es un gran historiador de San Marcos, y él me habló, yo soy el Inca Garcilaso, me dijo un momento, ¿no? Porque él fue a España, se casó con una mujer española y también triunfó en España. Oye, Benito. Sí, profesor. El ingeniero Eulogio Cavada Ya. es una persona que vamos a entrevistar y que él se ha dedicado buena parte de su vida, ya es mayor, tiene Ya. más de 80, Sí. al estudio de la arqueología y la astronomía. Astronomía, lo de los astros. Y la arqueología de las ruinas, de los huacos, Ya. de los restos materiales que han dejado las civilizaciones prehispánicas. ¿Y cómo se combina eso, profe? Pues pensando que existe una relación, Ya. que los incas construían pensando en las estrellas. Por ejemplo, Ya. él demuestra que en un lugar de Machu Picchu, Sí. que se llama la Sala de los Morteros, Ya. hay una ventana que el día del equinoccio, Ya. hay 2 equinoccios al año, El de verano y el de invierno. sí, el día del equinoccio, pues entra el primer rayo de sol, pasa por la ventana e ilumina un objeto que está clavado en el suelo. Chévere, papá. Piensa el señor Eulogio Cavada que esas marcas eran las que tenían los sacerdotes para controlar el tiempo, para saber cuándo ocurrían las cosas, para marcar el calendario y ordenar la celebración de los ritos, tanto religiosos Ya. como también el calendario de siembras, de cosechas, el calendario agrícola de la gente sencilla y común. Me he quedado boquiabierto, profesor. Sí, el señor Eulogio Cavada nos va a explicar su teoría a continuación. Estamos entonces con el ingeniero Eulogio Cavada y vamos a conversar con él sobre un tema que últimamente ha concitado mucho interés, las relaciones entre la astronomía y la arqueología. Este tema entonces de la arqueoastronomía, ¿qué investigaciones has realizado? ¿Cuál es tu punto de vista? De suerte, digamos, pero yo vengo estudiando este tema desde hace 50 años exactamente, porque He visto que has trabajado en Machu Picchu he también. trabajado en Machu Picchu, pero entre todas las cosas que veía, me intrigaba mucho la Sala de los Morteros, porque incluso sale muchas veces en las publicaciones de Bingham salía un paisano Moliendo. con batán, y yo estaba intrigado. Porque son muy perfectas, ahí nunca se ha molido nada. No las han pulido, son completamente planos. Claro, No pulidito. sé, de repente me vino la idea, eso estaba orientado hacia el este,
la ventana principal daba para el este. Me adelanté un poco más, hice el plano del ambiente, que desde ya le podemos llamar observatorio. Ya, la antigua sala de los morteros, ahora llamada observatorio. Sí. Observatorio solar, ¿no? Observatorio solar. Pero la sorpresa más grande que me llevé y que cada día viene madurando más es que los dos morteros apuntan exactamente al norte.